capítulo 8, versículos del 23 al 27. Vamos a estudiar una historia de nuestro Señor Jesucristo que aconteció en un mar. Mire lo que dice la palabra de nuestro Señor en Mateo capítulo 8, versículos del 23 al versículo 27. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra, palabra viva, eficaz, palabra más cortante que toda espada de dos filos, palabra que nos enseña, que nos ayuda, palabra que nos da la seguridad y la confianza plenamente en ti. Bendito eres. Gracias, Señor. Gracias por cada uno de quienes nos encontramos en este lugar. Tú recibe toda honra y recibe toda gloria. Bendito eres. Bendícenos a través de tu palabra en Cristo Jesús. Amén, amén. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es el perfecto maestro. Él nos enseña por medio de lecciones a nuestra vida que nos han dejado grandes enseñanzas para fortalecer nuestra fe y para hacernos crecer espiritualmente a la vida de cada uno de nosotros. Él es el maestro perfecto. Sus enseñanzas son perfectas sobre nuestra vida. Sus enseñanzas son lecciones claras, contundentes, buenas, que nos dejan a nosotros enseñanzas maravillosas, que muchas de las ocasiones son difíciles de entenderlas. El por qué nos pasa lo que nos pasa, el por qué nos va como nos va. Lecciones a nuestra vida. Muchas veces predicamos de las lecciones que aprendemos cuando nuestro Dios nos lleva al desierto. Ahí en el desierto hemos aprendido infinidad de cosas. Pero hoy, en esta tarde, vamos a aprender en algunas lecciones de cuando el Señor nos quiere llevar no al desierto, sino a enfrentar una tempestad, a enfrentar una situación complicada, crítica sobre nuestra vida. Una tempestad es una violenta precipitación acompañada de rayos, truenos, relámpagos, además de fuertes vientos que agitan violentamente el agua del mar. Esa es una tempestad. Esto quiere decir que una tempestad no es una simple tormenta. Es algo que causa miedo. Es algo que causa temor, que pone en peligro la vida, que no se puede controlar, que está fuera de nuestro control. Una tempestad. Vamos a analizar el texto que leímos al inicio y vamos a reflexionar sobre esas tempestades que enfrentamos en nuestra vida y qué lecciones nos da nuestro Señor Jesucristo para aprender a llevar nuestra vida avante, para salir con la victoria, para que entonces la palabra se cumpla en nuestra vida y nosotros seamos verdaderamente más que vencedores a través de su palabra. Mire, Mateo 8 del 23 al 24
empezamos a leer este pasaje y a estudiarlo. No lo pierda, habrá otras citas, pero este es el pasaje que vamos a estudiar. Mateo capítulo 8, versículos del 23 al 24. Dice la palabra: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña que hacer la voluntad del Señor no significa tener una vida sin problemas, no significa tener una vida sin angustias, no significa tener una vida sin tribulaciones. La palabra nos muestra que Jesús fue quien eligió esa barca. Dice la palabra que fue él quien entró primero en ella y los discípulos le siguieron. Los discípulos no sabían a dónde Jesús iba, pero ellos le siguieron. Se subieron a la barca que había elegido Jesús. En nuestra vida cristiana tenemos que obedecer la voluntad de Dios. ¿A dónde nos quiere llevar Dios? No sabemos. Lo único que tenemos que hacer es seguirlo a donde Él va, sin desviar nuestra vista de Él, sin mirar otro camino, aunque parezca derecho, sabiendo que es camino de muerte. Tenemos que obedecer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de subirnos a la barca de su voluntad. Debemos seguir a Jesús, no esperar a que Jesús nos siga a nosotros. No esperar a que Jesús haga nuestra voluntad. Nosotros seguir a Cristo. Los discípulos iban en la barca correcta. Ahí estaba Cristo. Los discípulos iban en la barca con Jesús. Los discípulos iban hacia donde Jesús había decidido ir. Todo estaba bien. Pero ellos no esperaban que Jesús iba en dirección hacia una gran tempestad en medio del mar. ¿Cuántas de las ocasiones en nuestra vida espiritual nos pasa lo mismo? Hoy en este día vivimos grandes días de triunfo. Hoy en este día vivimos grandes días con el Señor. Nos aferramos a Él, confiamos en Él y mañana nos puede pasar una gran tribulación. Pero nos hemos subido a la barca del Señor. Y en la barca del Señor estamos seguros, estamos bien. Tenemos que aprender que ir en la barca correcta es obedecer la voluntad de Dios. Y ello significa que vamos a tener aflicciones, que vamos a tener problemas, que vamos a tener batallas que enfrentar. Es por eso que leemos la palabra, es por eso que asistimos, para saber pelear la buena batalla de la fe, para enfrentarnos contra el enemigo que venga y poder nosotros derrotarlo con el poder del Espíritu Santo. Quizás algunos pensaremos, pero si hago la voluntad de Dios, no le hago mal a nadie. Yo sí hago la voluntad de Dios. No sigo a Jesús igualmente como lo siguen muchos, pero tendré problemas igualmente, tendré aflicciones, tendré angustias en mi vida. Pues sí las va a tener, porque mientras estemos en este cuerpo vamos a tener sufrimientos. ¿Cuál es la diferencia o cuál es la ganancia de estar en la barca correcta? Seguir a Cristo y de no seguir a Cristo y no subirse a la barca. La gran diferencia es que Cristo va con nosotros. En medio de nuestros problemas, Cristo ahí está. En la enfermedad, Cristo ahí está. En la tribulación, Cristo ahí está. En la tristeza, Cristo ahí está. ¿Por qué Jesús permite que enfrentemos esas grandes tempestades en nuestra vida? ¿Por qué lo permite? ¿Por qué no nos dice, mira, cuidado porque mañana vas a tener este problema, no vayas por ahí, mejor vente por acá para que puedas tener la victoria? ¿Por qué no nos dice eso? ¿Por qué Jesús permite que enfrentemos esas grandes tempestades en nuestra vida? Y vaya que las hemos enfrentado muchos. ¿Por qué? Veamos.
Mateo 8:24. Volvemos a nuestro texto. Mateo 8:24. Mire lo que dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo tiene? Dice: "He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca". ¿Cómo era la tempestad? Era grande. ¿Y las olas qué hacían con la barca? Casi la cubrían. Pero mire lo maravilloso que sigue del versículo. Lo bonito que sigue del versículo. Dice: pero Él. ¿Quién es Él? Jesús. Cristo. ¿Qué estaba haciendo? Preocupado, angustiado porque el viento estaba muy fuerte, porque las olas estaban casi por inundar la barca. No, ¿qué estaba haciendo Cristo? Dormido. ¿Por qué permite Cristo que enfrentemos esas grandes tempestades en nuestra vida? ¿Por qué? Lo permite para que podamos experimentar su paz en nuestro corazón. No mi paz, la paz de Cristo en nuestro corazón. ¿Qué imagen más maravillosa debe haber sido esa de ver la gran tempestad azotando la barca, de ver a los apóstoles con miedo, de ver esa noche tempestuosa, el aire que hacía para un lado y para el otro la barca, las olas metiéndose al mar y Jesús durmiendo tranquilamente en la barca? Eso es un ejemplo de paz que solo Dios puede dar a nuestro corazón. Hoy Jesús nos ha dejado algo maravilloso de Él para nosotros. Escuche Juan 14:27. Juan capítulo 14 versículo 27. Mire esto maravilloso que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 14 versículo 27. Dice la palabra de Dios. Dice: la paz os dejo, mi paz os doy. ¿Qué nos dejó? La paz. Su paz nos ha dado. Yo no la doy como el mundo la da. Porque para el mundo, para tener paz, es necesario hacer guerra. Pero Cristo tiene una paz tan maravillosa que nos ha dejado como un legado. Pero la única forma de experimentar y de vivir esa paz es cuando estamos en medio de las tormentas de la vida y que Cristo está entre nosotros. Es la única forma de experimentar la paz. Estamos pasando por tribulaciones, por angustias, pero Cristo ahí está con su paz. Y mire, un hijo de Dios caminando por la calle y le preguntan: ¿cómo estás? Cargando un montón de problemas, cargando enfermedades. ¿Y qué responde? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo andas? Todo bien. Algunos dicen: en victoria. A pesar de los problemones, ¿qué trae? ¿Cómo es esa paz que Él ha dejado a su pueblo? Es una paz, como lo dice Filipenses 4:7. Mire lo que dice Filipenses capítulo 4 versículo 7. Dice la palabra de Dios en este pasaje: y la paz de Dios, la que Dios nos ha dejado a través de Jesucristo, la paz que Dios ha permitido a nuestra vida a través de su Hijo, dice que sobrepasa todo entendimiento. Nadie la puede entender, nadie la puede comprender. Yo no la puedo explicar, pero tengo esa paz. Usted tiene esa paz y no la podemos explicar. El único que la puede entender es aquel que viene a los pies de Cristo y entrega su vida. Ese va a entender lo que es la paz de Cristo. ¿Por qué? Dice la palabra: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, escuche, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Cuando andamos atribulados, ¿cómo está nuestro pensamiento? Cuando andamos emproblemados, ¿cómo anda nuestro corazón? Pero la paz de Dios, ¿qué hace? Guarda vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo. Y le dejamos toda nuestra carga a Cristo. Depositamos en Él lo que nosotros no podemos solucionar.
Lo que Dios permite que solucionemos, lo solucionamos. Y lo que no permite que solucionemos porque no sabemos cómo, se lo entregamos. Y su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarda mi corazón de ser lastimado, guarda mi corazón de ser herido, guarda mi pensamiento de tener pensamientos equivocados, de hacer cosas que no son correctas, y lo hace en Cristo Jesús. ¿Cómo viene esa paz? ¿Cómo viene? Es una paz que viene, escuche Isaías 26:3. Escuche Isaías 26:3. ¿Cómo viene esa paz a nuestra vida? Escuche la forma de cómo llega esa paz. Isaías capítulo 26, versículo 3. Dice la palabra de Dios. Tú guardarás en completa paz, ¿a quién? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Cómo viene esa paz? Esa paz viene de meditar en las promesas de Dios, de meditar en sus maravillas, porque le hemos depositado nuestra carga. Lo que nosotros no podemos hacer, Él lo va a hacer, y ha guardado mi pensamiento y mi corazón. Y entonces la palabra dice que Él guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. O sea, yo no puedo solucionar esto, Señor, pero en ti confío, perseverando en Él. Experimentamos la paz de Dios sobre nuestra vida. Experimentamos que Dios nos lleve a través de su voluntad a Él, y que su paz sea sobre nosotros. Su confianza y su seguridad sean puestas en Él. Confíe en Él y Él hará. Número 2. ¿Por qué Jesús permite que enfrentemos esas grandes tempestades a nuestra vida? Ya vimos que nos asegura su paz, porque Él ahí está con nosotros. Mateo 8:25. Mateo 8:25. Dice la palabra: y vinieron sus discípulos. ¿Qué hicieron? Le despertaron. Jesús estaba dormido, en paz y en tranquilidad. Pero vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. ¿Por qué Jesús permite que enfrentemos esas grandes tempestades en nuestra vida? ¿Por qué? Lo permite para que podamos experimentar su poder y su maravillosa forma, y sus maravillas, en forma personal. Él lo permite para que usted experimente su poder, para que experimente sus maravillas en forma personal. Los discípulos del Señor lo habían visto hacer milagros en los ciegos, lo habían visto hacer milagros en leprosos, lo habían visto hacer milagros en paralíticos. Pero ellos no estaban ni ciegos, ni paralíticos, ni leprosos. Jesús quería que sus discípulos experimentaran en forma personal sus maravillas, para que creyeran más en Él, y solamente la única forma era que ellos lo experimentaran. No hay otra forma. La única forma es experimentarlo. Él quería que reconocieran que el único que les podía ayudar en esos momentos era Él y nadie más. Y vaya que entre esos apóstoles había pescadores, había gente de mar, sabía lo que era el mar, pero Cristo quería que ellos experimentaran que no había nadie más, ni su astucia de ser pescadores les iba a ayudar. El único que podía ayudarles era Cristo. Varios de sus discípulos eran de experiencia de mar. Estaba el apóstol Pedro, pero en esa tempestad de nada servía su conocimiento de mar.
Su única esperanza en medio de esa tempestad se llamaba Cristo. En medio de las tempestades de nuestra vida, ¿de qué me sirve un título? ¿De qué me sirve el dinero? ¿De qué me sirven las cosas materiales? En medio de las tempestades de la vida, tenemos que reconocer que la única esperanza es solamente nuestro Señor Jesucristo. Es la única esperanza, es la única solución a este mundo que va de mal en peor. Escuche Job, capítulo 11, versículo 18. Job, capítulo 11, versículo 18. Escuche lo que dice la palabra del Señor. ¿Lo tiene? Dice: tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y ¿qué? Y dormirás seguro. Tendrás confianza porque hay esperanza. Vas a mirar alrededor y vas a tener seguridad de sueño. No vas a tener desconfianza, no vas a tener miedo. Ya no vamos a otro, ya no veamos en otros las maravillas de Dios. Permitamos entrar en la voluntad de Dios y vivamos personalmente las maravillas que Dios tiene para nosotros. Por eso en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir, dormir confiado. Y hasta que suena el despertador. Pero hay personas que no duermen, angustiadas, con miedo, ¿verdad? Ven hombres o ven monos cuando apagan la luz. ¿Qué necesito sabiendo que voy a entrar en la voluntad de Dios? ¿Qué necesito? Sabiendo que voy a entrar a la voluntad de Dios, donde muchas veces, aunque la palabra dice que es buena, agradable y perfecta, pero muchas veces a mí no me gusta, porque la forma de trabajar del Señor como que no se embona conmigo. ¿Qué necesito saber cuando voy a entrar a la presencia de Dios? Ezequiel 38:7. Ezequiel 38:7. ¿Lo tienen? Fíjense lo que necesitamos saber antes de entrar a la presencia y a la voluntad de Dios. Dice: prepárate y apercíbete, tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que prepararme. Tengo que apercibir. Apercibir es acondicionar o dejar listo. Tengo que preparar mi vida. Tengo que estar listo para poder entrar a la voluntad de Dios. Y cuando estoy dentro de su voluntad de Dios y me está lastimando, yo entiendo que es buena, agradable y perfecta. Y cuando el Señor me saca de su voluntad, todo lo que aconteció queda como una historia de mi vida, porque estamos en su voluntad. Amós 4:12. ¿Lo tiene? Amós capítulo 4 versículo 12. Mire: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te he de hacer esto? Escuchen: prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Prepárate, dispón, arregla las cosas necesarias. En Isaías 1:18 nos dice: estemos a cuentas. Si tus pecados son rojos, vendrán a ser como blanca lana. Pero es necesario prepararse. Es necesario que arregles las cosas. Es necesario que estemos a cuentas. Ya no le deba nada al Señor. Entra a su voluntad. Permite que su voluntad sea de bendición sobre su vida. Porque Cristo está ahí en la barca con nosotros. Número 3.
qué Jesús permite que enfrentemos esas grandes tempestades en nuestra vida? Mateo 8:26. Mateo 8:26. Escuchen lo que dice. Él les dijo, Cristo les dice a los apóstoles, acuérdense que fueron a despertarlo, estaba dormido, pero los apóstoles vieron una catástrofe. Los apóstoles o los discípulos vieron una desgracia. No sabían ni de quién era la barca y probablemente se iban a endrogar con esa barca. Cristo estaba dormido, lo despiertan. ¿Y qué les dice Cristo? Él les dijo, ¿por qué teméis? Y no es el temor de reverencia, no es el temor de respeto, no es el temor de amor, no es el temor de fidelidad, es temor de terror, de miedo. O sea, Cristo les dice, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? ¿Qué les da miedo? Entonces, levantándose Cristo, reprendió a los vientos. Levantándose Cristo, reprendió a la mar. ¿Y qué pasó? Se hizo grande bonanza. La palabra original de teméis, no de temor, de obediencia, de respeto. La palabra original de teméis es deilos en el griego. Y deilos en el griego significa cobardes. O sea, Cristo les dijo, ¿por qué son cobardes? Deilos. Jesús no quiere que muchos cristianos sigan siendo cobardes, que tengan miedo. ¿Por qué? Segunda Timoteo 1:17. Mire lo que dice la palabra. Segunda Timoteo capítulo 1 versículo 7, perdón. Segunda Timoteo 1:7 dice la palabra, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios ha puesto en nosotros un espíritu especial. Él no ha puesto un espíritu de cobardía. El espíritu especial que ha puesto el Señor en nosotros ha sido un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, ¿por qué permite Cristo que enfrentemos esas grandes tempestades en nuestra vida? Él lo permite para llenarnos de valor, para que sigamos creyendo en Él, que cuando llegue alguna tempestad a nuestra vida, no nos acobardamos, sino que enfrentemos cualquier tempestad que venga saliendo con la victoria, porque Él no nos ha dado un espíritu de cobardía. Él ha puesto un espíritu especial dentro de nosotros. Él ha puesto un espíritu de poder. Tenemos que entender que la valentía solo se pone a prueba en los momentos de dificultad. La valentía solo se va a poner a prueba en los momentos complicados, en los momentos difíciles. Cuando la barca de nuestra vida está en medio de la tempestad, es donde se prueba la valentía. Nuestra valentía no viene de nuestra capacidad. Nuestra valentía no viene de nuestra fuerza. Nuestra valentía viene de saber que Jesús está con nosotros. Y nos hacemos valerosos. Escuche Mateo 8:26. Fue el versículo que leímos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, dice la palabra que reprende el viento, reprende el mar y se hace una grande bonanza. ¿Y qué pasó con los hombres? Versículo 27. ¿Qué pasó con la gente de mar? ¿Qué pasó con sus discípulos? ¿Qué dijeron? Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué dijeron? ¿Qué hombre es este?
todavía no lo conocían, todavía no sabían quién era, todavía no sabían ni en qué se estaban metiendo. ¿Qué hombre es este? Que aún los vientos y la mar le obedecen. ¿Cuántas de las ocasiones han llegado problemas a nuestra vida, enfermedades a nuestra vida? Y el Señor nos controla, el Señor nos calma y nos quedamos nosotros maravillados de lo que Dios hace. Y decimos, pero ¿qué hombre es este? Ese Dios que tenemos es grande, a veces no sabemos ni dónde andamos pisando. Cristo respondió a la tempestad e hizo callar el mar y los vientos, porque Él es Dios. Aleluya. Tenga valor, porque el mismo Jesús que calmó la tempestad es el mismo Jesús que calmará la tempestad en medio de su vida. Esa tempestad que está pasando, esa tribulación por la cual está usted angustiado, Cristo está ahí. ¿Quién es este?, se preguntaron sus discípulos. ¿Quién es? Ellos no lo sabían. Sabían que era Jesús, pero usted y yo ya lo sabemos. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. Pero también Él quiere ser el Rey y el Señor de su vida hoy, en este día. O sea, Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de Señores, ya lo sabemos. Pero Él quiere ser el Rey y el Señor de su vida hoy. Él lo invita a que se suba a su barca y Él va a hacer todo lo posible porque usted esté bien. Y téngalo por seguro que las tempestades que usted pase, su barca nunca se va a hundir. Su barca siempre va a permanecer a flote. Su barca estará bien, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Así que hoy en este día le invitamos a que reconozca a ese Rey y a ese Señor. Y si no le ha permitido entrar a su corazón, es necesario abrir el corazón y permitir que este Rey y que este Señor entre en su vida. Porque usted está viviendo como los apóstoles. ¿Quién es este? Lo hace ver maravillas, pero no ha experimentado las maravillas en su vida. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Alguien quiere aceptar a Jesucristo como su Señor?